Saludos cordiales amigos y amigas del mundo, me encuentro con la magíster Aleida Fonseca Estepa. Bienvenidos a este conversatorio acerca de políticas de lenguas extranjeras. Magíster, hay, por ejemplo, en Colombia existe la ley 1651 y la ley destaca, es la política del bilingüismo y destaca que el inglés es una lengua en la que se invierte, por así decirlo, para que los estudiantes y profesionales podamos tener competencias en esta lengua extranjera. Tal vez esta ley no contempla o no especifica cosas como lenguas nativas, o a su vez no tenemos tantas variables en esta política que se pueden modificar. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, sí, el Ministerio de Educación siempre espera que los estudiantes desarrollen una competencia en lengua extranjera pensada inglés, pero no como tiene en cuenta lo que es el tema del bilingüismo, partiendo de las diferentes culturas que tenemos internamente en nuestro país, con más de, si no estoy mal, más de 40 lenguas que tenemos internamente. Entonces siempre se contempla el manejo de una lengua extranjera pensada siempre hacia afuera, que será el inglés por el tema pues, de negocios y todo esto que puede traer hacia inversiones en el país. Sin embargo, pues si contemplamos en la educación estudiantes que vienen de otras culturas hacia las universidades, pues ellos de por sí ya tienen una lengua materna y que pues en la lengua que mantenemos aquí en Colombia, que es español, pues ya serían bilingües, pero no lo contemplamos así porque siempre asumimos que nuestra lengua es español y que debemos mirar siempre con otra, en este caso internacional, inglés. En su experiencia como estudiante ya de posgrado, como profesora, ¿cómo se puede mejorar una política? Porque en la práctica la ley establece que los estudiantes se deben formar en una lengua extranjera. Sin embargo, muchas de las veces no contemplamos que en la globalización otra lengua puede ser tal vez útil para la matriz productiva de un país, por ejemplo. A su parecer, ¿cuáles serían esas características o los estándares de la política de bilingüismo y también la política intercultural que tiene Colombia y Ecuador, por ejemplo? ¿Cómo podríamos mejorar? Yo considero que conociendo nuestro país, primero que todo, porque lo mencioné en la respuesta anterior, no estoy segura cuántas lenguas nativas se encuentran aquí. Entonces, partiendo de eso, soy colombiana, pero no conozco internamente las lenguas que tenemos aquí, pero sí conozco la lengua extranjera porque soy profesora y enseño esto y manejo incluso francés. Entonces siento que es necesario conocer primero nuestra cultura, saber pues las personas que están dentro, que son parte de nuestra comunidad, y conocer también no solamente el tema de la lengua, sino, así como lo menciona, el tema de producción. Bueno, y estas personas que pertenecen a ciertos grupos étnicos, qué producen, qué hacen, cómo nos aportan como sociedad. Pues yo soy de Bucaramanga y todo mi círculo y demás es de Bucaramanga, y dentro de lo que la educación contempla y lo que he pasado yo en mis estudios, pues obviamente no he tenido compañeros que pertenezcan a ciertas tribus u otras culturas y demás. En la universidad es un poco más amplio esto, sin embargo no compartí con personas de otras etnias y sería muy bueno conocer. Entonces pensaría que el tema es conocernos nosotros internamente, conocer las culturas que tenemos internamente y ahí sí poderlo explotar un poquito más, porque siempre miramos desde hacia afuera, como comenté, y pensar, ok, ¿cómo podemos de pronto salir de aquí y afrontar el mundo? Obviamente pues con el inglés, que es nuestra lengua franca en este momento, pero es necesario conocer de dónde venimos, quiénes tenemos alrededor y a dónde pertenecemos. Es clara la perspectiva, conocernos internamente, apoyar las lenguas, considerar ya a las personas que manejan lenguas nativas como ya bilingües, profesionales bilingües podría decirse. Entonces, quiero aprovechar de su experiencia y como formadora en el tema de francés, en el caso hipotético de que la política varíe, pero en cambio el francés, ¿no estaríamos cometiendo el mismo error? Es decir, si el Estado empieza a una formación o una profesionalización, por así decirlo, del francés, alemán, chino, estoy mencionando lenguas por situación que se me vienen en este momento, no es porque no pueda
poner ejemplos con otros idiomas. La pregunta es esta: si hiciese, por ejemplo, con el francés, si hay una política estatal, ¿no estaríamos cometiendo el mismo error con la política del bilingüismo actual? Es decir, estamos generando profesionales que hablen inglés, pero si generamos profesionales con francés, ¿no estamos delimitándonos? ¿Cuáles serían, por ejemplo, esos aportes al marco común europeo para tener una claridad con la ley y también en la práctica? Bueno, yo mencionaba francés porque normalmente en la educación superior piden que todos seamos competentes en una lengua extranjera, en este caso inglés. Yo, al ser estudiante de licenciatura en inglés, en mi pregrado me exigía que aprendiera otra lengua diferente al inglés, a diferencia del español, que no se toma en cuenta, ¿sí? Entonces, pues fueron ofertados francés, italiano, ruso, chino mandarín, pero me incliné por el tema de francés y pues nada, ese fue el que tomé. ¿Cuáles fueron los motivos antes de que continúe? Es obligatorio para el tema universitario. Pero entre italiano y francés. La elección ya es personal. Cada uno decide cuál de las lenguas, pero que tengan un examen, digamos, de suficiencia, donde me demuestre, o sea, donde yo pueda demostrar que soy competente en esa lengua. Si lo miramos ya con las lenguas nativas de Colombia, pues no creo que contemos de pronto con un sistema de registro que pueda ser, no lo sé, la verdad desconozco. Sin embargo, hay que mirar también el tema del uso. O sea, yo para qué aprendería una lengua nativa, ¿eso en qué me serviría a mí? En el caso, porque yo soy docente, pues inglés, tuve que aprender francés, no lo enseño, pero lo manejo. Entonces es como el tema de lo que busca igualmente el ministerio, que sea uno competente en otra lengua, en este caso diferente a la que ya aprendí como estudiante. Entonces vuelvo otra vez, es conocer la importancia de nuestra cultura, y ya conociéndola un poco, parte uno a conocer un poco más y aprender también un poco de su lengua. Yo, de las lenguas que están aquí en Colombia, la verdad no conozco ninguna, no puedo decir que me atrae alguna por el mismo desconocimiento que tengo. Entonces pienso que alguna política para mejorarlo sería conocer lo nuestro primero, y ya se va despertando ese gusto también por conocer un poquito más, no solamente el tema de lengua, sino el tema de aporte que ellos puedan dar hacia mí y yo hacia ellos. Esa línea, esa es la que nos divide, la preferencia personal y pues las políticas de Estado. Sí. Ahora, ¿usted considera que debemos mejorar la ley para que no nos enfoquemos solo en inglés? No es porque no sea útil, es porque en realidad, por ejemplo, hay migrantes en Latinoamérica que por obvias razones están empezando a manejar el español, que se están profesionalizando, y pues desde ahí ya también hay una deficiencia en la ley, porque no sabemos con qué estándares se está enseñando nuestra lengua nativa en este caso. Entonces, esa línea entre preferencia y las políticas que generen los estados, ¿cómo marcarlas? ¿Cómo decir, voy a gestionar este presupuesto para profesionales de otros idiomas que vengan a enseñar a Colombia? ¿O cómo hacerlo? ¿Cómo generar una política más inclusiva, por así decirlo? Bueno, eso es un trabajo macro que parte del gobierno y debe estar en la estructura completa, desde todo lo que es el currículo y demás, para ir incluyendo elementos que por el momento no contamos. Entonces debe ser un trabajo muy grande a nivel o de dimensión mayor para poder incluir esos elementos y llegar a un objetivo como el que menciona. Entonces hay que reestructurar de todo, o sea, partiendo por el hecho de, si lo vemos desde lo pequeño, lo micro, en la clase, conociendo nuestra cultura, y eso cómo lo llevaría pues a un nivel macro en el tema de traer personas aquí. Entonces creo que el ajuste debe ser transversal y muy profundo para poder llegar desde el núcleo y poderlo exteriorizar. Entonces es un trabajo arduo de mucha preparación, conocimiento y demás, para poder pues, lograr ese objetivo. Son claras las recomendaciones del especialista, sus últimas palabras, magíster. Lo que nos apasiona, las lenguas extranjeras. Se necesitan mejorar las políticas, pues lo estamos acordando porque hay muchas deficiencias. Sus palabras para todo el mundo, para que nos esté escuchando, acerca de esto de los idiomas. Sí, el tema de conocer. Cuando uno sabe, conoce, puede elegir libremente, ¿sí? Y también saber más conscientemente de lo que se tiene.
Y pues desafortunadamente a veces uno no tiene conocimiento pleno de lo que tiene aquí mismo internamente en nuestro propio país y pues no se podría explotar de una manera positiva y poderlo de pronto también sacar en otros contextos. Lo digo porque si yo manejo inglés y francés muy fácilmente en los viajes internacionales puedo compartir acerca de esas culturas pequeñas con las que contamos en Colombia hacia otras personas que no tienen idea, así como en este momento no la tengo yo. Entonces sería también muy bueno poder llevar esto a otras partes que es muy propio y que hace que sea pues aún más global. Agradeciendo las palabras de la especialista, la magíster Aleida Fonseca, son muchas cosas que para reflexionar. Como se mencionaba, ¿qué tanto nos servirá una lengua nativa? ¿O cuál es la perspectiva, cuál es el beneficio para estudiar lenguas de otras partes del planeta? Son cosas que nos invitan a la reflexión. Sin más, me despido. Reportó David Espinel García. Ulala International, el programa creado para ti. Cultura, historia, música, deportes, gastronomía, entrevistas en vivo. Ulala International, bajo la dirección de David Espinel García.